Nos metemos de lleno, mientras tanto, en, bueno, el tramo final de la campaña. Esta idea que vamos a tener el próximo domingo en el balotaje. Y el título es, pongámoslo, el título es la campaña final. ¿Y dónde está la campaña final? En buscar adeptos para convencer o en ser lo suficientemente detractor del otro como para evitar que acompañen al otro y que por la negativa al menos conseguir por descarte lo que me resta para ser exitoso y llegar a la presidencia el 19. Y yo creo que va por ahí. Y de hecho es harto evidente la estrategia que se está viralizando y lo que se está haciendo. Más allá de las propuestas, vamos a estar ávidos, vamos a estar con Helio además ahí en la Facultad de Derecho el próximo domingo, viviendo el antes, el después, todo lo que va a suceder en la Facultad de Derecho en el debate el domingo exactamente anterior a las elecciones, que se van a llevar adelante de todas maneras, porque eso no cambió, dentro de un fin de semana largo, cuyo lunes será feriado. Una anomalía que habrá que ver cuánto influye, si es que influye, y qué representa. Más allá de eso, la campaña del miedo, como se la denomina, llegó y se instaló muy fuerte en simultáneo con la idea de la fiscalización. Porque acá depende, por un lado, hasta el domingo, de, al menos por descarte, que me elijan a mí, pero que no elijan al otro. Por lo tanto, lo que hago es dañar la imagen, reputación del otro. Pero el domingo después depende de una buena fiscalización, que empieza a las 8 de la mañana y termina, puede ser, inclusive en algunos lugares, a las 9 o 10 de la noche. Y para lo cual hay que tener mecanismos muy aceitados. O sea que hay dos etapas. La primera está en juego. La segunda es un enorme enigma y misterio, por lo pronto, en torno al propio Milei, que no ha dado órdenes, que no ha tenido un comando unificado, que no lo tiene aún al día de hoy. Hay buenas intenciones, etcétera, pero los intendentes están pidiendo pistas del conurbano, sin ir más lejos, a donde muchos posan la mirada respecto a, efectivamente, el domingo, y por ahora todo es más incertidumbre que certeza. Y por lo tanto hay un misterio. Al que Milei abona, cuando a incluso un colega del exterior le reconoce que quizás lo del 22, pese a que no hubo ninguna denuncia formal, no fue exactamente lo que sucedió en las urnas, un resultado y un escrutinio definitivo que terminó validando la Cámara Nacional Electoral y todos los partidos políticos, inclusive los apoderados de La Libertad Avanza. Casi como sembrando una sospecha, abriendo el paraguas respecto al 19, inclusive. Lo decía de este modo, miren. Pero las elecciones de octubre 22, ¿fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral en la Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? Ya saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Eso porque está bajo la tutela del Ministerio del Interior, en algunos países está bajo la esfera del Poder Judicial. Tal vez es una reforma posible de cara al futuro. De todas maneras, acá no ha habido denuncias en el sentido de lo que parecería Milei querer indicar, que el resultado fue amainado, que las cosas hubieran sido distintas. Lo que sí pudo haber existido es lo que está reclamando en la justicia apoderados de distintos signos políticos, en particular de Unión por la Patria, también de Juntos por el Cambio en La Plata, sin ir más lejos, Garro, en su momento, en cuanto a cómo se contabilizaron los votos, si todos los que estaban recurridos o anulados habían sido bien anulados o bien recurridos, o si efectivamente había errores entre el telegrama y la carga provisoria de datos, cosa que existió en La Plata sin ir más lejos, y por lo cual incluso después de abrir urnas se achicó la diferencia, aunque Garro después termina reconociendo la derrota por 606 votos, pero ya no por 1.400 como había dicho Alac que había ganado. Esas cosas que cambiaron son también irregularidades. Es cierto, es una irregularidad que en urnas no haya papeleta, no haya boleta dentro de, efectivamente, el sobre. No hay dudas. Lo que no quiere decir que eso haya sido absolutamente generalizado. De hecho, ninguna prueba, ninguna evidencia, ni ninguna denuncia lo marcó. Y en los casos en los cuales hubo denuncia, aparecieron estas complicaciones.
En Pinamar, en el escrutinio provisorio, Unión por la Patria perdía por 67 votos. Ahora está perdiendo por 20. Y pide abrir más urnas, porque encontró alguna cuestión de voto anulado que en realidad debía ser válido, o voto válido de Juntos que debía ser anulado. Esas son las cosas que suelen pasar. También es cierto que después hay, aportando a la irregularidad evidente, todo un usufructo del aparato del Estado y del cobijo del Estado a favor de la movilización, de un montón de cosas que pasan en una elección, dádivas y otras, pero que hacen al apetito irrefrenable de poner de aquellos que lo ostentan y eventualmente una cultura ciudadana que ha mermado, que ha decaído. Así que, ahora, Milei tampoco podría decir que está en capacidad de ser presidente si no puede fiscalizar una elección. Con lo cual tiene que arbitrar los medios para fiscalizarla. Porque es un grado de complejidad importante. Ahora, no tanto como va a ser presidente el día después, ¿no? Que es infinitamente más complejo. Dicho esto, ¿qué pasa acá en el entorno Massa? En el entorno Massa la campaña del miedo tiene a propios y extraños. Escuchen a Gerardo Morales ayer en Jujuy, gobernador de Jujuy. Miren. Argentinos, no saltemos al vacío el día 19. Pues además vamos a tener muchos problemas todas las provincias. Va a estar complicado pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril. Digo, si gana esa concepción, que además no quiere retasear y cortar los fondos de coparticipación. Así que, intendente, vaya pensando que lo que tenemos que hacer. Nosotros con Carlos estamos muy preocupados, ¿no? Y pensando mucho en Jujuy y en el país. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que pasa. No es joda, como se dice, discúlpenme la expresión, en este ámbito. Pero necesitamos reafirmar esta política que tiene que ver con el Estado presente, un Estado eficiente, pero reafirmar estos conceptos tan importantes de la educación y la salud pública. Se lo pedía el intendente de Palpalá. Dato curioso, tal vez Milei lo que no quiera recortar los fondos, lo que quiera revisar cómo se utilizan los fondos, es cosa distinta. No es un Estado ausente, es un Estado eficiente. ¿Hoy es eficiente? Entonces, ¿por qué Morales dice no vamos a poder pagar salario en enero, febrero, marzo? ¿Por qué da cuenta de ello? Porque bajo el kirchnerismo hubo personas que no pudieron pagar en tiempo y forma los salarios porque les retaseaban fondos. ¿Se acuerdan? 2012, Daniel Scioli. ¿Quién se los retaseó? Cristina Fernández de Kirchner. Los pagó desdoblado al medio aguinaldo de julio del 2012. O sea, si fuera por la evidencia, sería en todo caso una cierta concepción la que retasea los fondos si sos amigo o enemigo. De hecho, Néstor Kirchner le recortó los fondos de ANSES a las provincias, que tuvieron todas que ir a litigar a la Nación, y un fallo de la Corte en el primer mes de gestión de Mauricio Macri se los devolvió. Pero durante todo ese tiempo no les giró lo que les correspondía. De hecho, el propio Massa pidió disculpas en Córdoba y dijo para que nunca más los cordobeses tengan que ir a la justicia a pedir por lo que legítimamente le corresponde. ¡Wow! Si fuera por el pasado, tal vez Morales debería decir, miren, si gana el kirchnerismo esto puede pasar, siempre y cuando no seas aliado. Porque al aliado todo, al adversario nada. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner fue la que nunca recibió al gobernador Bonfatti, por ejemplo, de Santa Fe. Desde el 2011 al 2015. En los 4 años donde gobernó, alguien de no su misma identidad política en la tercera provincia más importante de la Argentina. Pero miren al intendente de Campo Gallo, Tomás Chamorro, 35.000 habitantes, en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero, a 242 kilómetros de la ciudad capital. Va por el 5º mandato, gobierna desde el 2006. Está en su 5º mandato. Antes de la general, después del sorpresivo resultado de la PASO, había que dar la vuelta. De hecho, mejoró la performance de Unión por la Patria. Le sacó 250.000 votos de ventaja Massa a Milei. Ese Milei que había sacado 30% de los votos y que bajó a casi el 23% en octubre, desde agosto. Antes de la elección, hablaba así. Ustedes, yo hasta el 10 de diciembre, mientras gobierne el peronismo, tenemos nosotros la garantía de seguir. Después del 10 de diciembre se parará todo.
Y le digo con total honestidad y con total sinceridad, aquí llega a ganar este Libertario o llega a ganar otro partido político, nosotros no tenemos garantía de continuidad en la provincia de Santiago del Estero. Ni los policías, ni los docentes, ni las ayudas, ni las instituciones, ni los municipios vamos a tener cómo gobernar. No tenemos forma de gobernar si no tenemos ayuda de la nación y si no tenemos ayuda del gobernador de la provincia. Yo quiero que entiendan esto. El que me pide una vivienda, el que necesita una vivienda, vamos a hacer muchas viviendas si ganamos. Y si estamos, y si no estamos y perdemos y no tenemos plata, no vamos a hacer nada, nada de nada. Quinto mandato, si ganamos vamos a hacer la vivienda. Santiago del Estero. Miren, díganle que nunca administró prácticamente nada y que no tuvo contacto con lo público. Díganle que es un improvisado, cualquier cosa. Díganle que su equipo es todo lo que a veces demuestra. Pero la evidencia dice que detrás de Sergio Massa están los que cortaron fondos, los que trastocaron la estadística del INDEC, lo intervinieron, mintieron arteramente durante muchos años, 2007-2015, los que, diciendo que no iban a cambiar y no iban a avanzar contra la justicia, fueron por la reforma judicial en 2013, ya aprobaron una media sanción de ampliación de la Corte a 15 miembros en el Senado, están haciendo una comisión de juicio político en todo el contexto que ustedes ya conocen. Son los que han hecho del federalismo lo que ya conocemos y por lo cual Schiaretti trascendió a la esfera pública nacional del modo que además lo hizo, capitalizando justamente ese discurso. Y los subsidios han sido todos los focalizados que hemos tenido, básicamente por parte de quienes han gobernado, no de parte de quienes son un misterio, un enigma. ¿Qué sé yo? El mensaje, vayan por la positiva. Todo hace pensar que van por la negativa. O tal vez, quizás, ir por la negativa es porque hay poco en positivo.